Este es el último vídeo de mi viaje por la España menos conocida, aunque en esta etapa veremos algunos de los monumentos más importantes del país. En este último día vamos a ver varios castillos y monumentos por Segovia y Valladolid. Empezamos en el acueducto de Balsaín, a los pies de la Sierra de Guadarrama. Aunque algunos creen equivocadamente que es el inicio del acueducto de Segovia, es mucho más reciente. Fue construido para llevar agua al Palacio de Balsaín y a las pesquerías reales en el siglo XVI. En aquellos tiempos era un paraje donde los ricos y poderosos venían a cazar y pescar. Aquellos días quedaron atrás, e incluso el Palacio de Balsaín está en ruinas. Las explotaciones forestales mantuvieron la economía local a flote y el turismo lo complementa. Es fácil ver por qué aquella nobleza se sintió atraída por el valle. El agua, la fauna y la flora, una pequeña maravilla cerca de Madrid. Su relación con la realeza viene de mucho antes. El palacio fue construido por Enrique IV de Trastámara. Más adelante Felipe II pensó en construir aquí el Escorial. Pero no es el palacio más famoso del municipio. Ese es, por supuesto, el Palacio de la Granja de San Ildefonso. Un incendio destruyó el Palacio de Balsaín. El nuevo rey, Felipe V, francés y nieto de Luis XIV, construyó aquí su propio Versalles. Y para mi gusto, sus jardines son muy superiores a los franceses. Aquí había un coto de caza real, que quedó dentro del recinto del palacio. También fue absorbido un pequeño monasterio, que da nombre al palacio, San Ildefonso. Aunque en primavera es bonito, su mejor momento es el otoño. Estas fotos son de un viaje anterior, y son el otoño más bonito que he visto. Esos ocres, el encaje cromático entre las fuentes, el agua y las hojas. No sé si fue intencionado o una feliz casualidad, pero es espectacular. Siguiendo el Eresma llegamos a Segovia. Es de esas ciudades que tienen un monumento tan importante que todos los demás quedan eclipsados. Pero Segovia tiene mucho más, como su alcázar. El alcázar de Segovia se remonta al siglo XII. Se cree que la colina estuvo fortificada en época romana. 22 reyes de Castilla vivieron aquí. Y entre sus muros se custodió el tesoro real que financió el primer viaje de Colón. Al irse los reyes pasó a ser prisión, colegio y academia de artillería y archivo militar. Hoy en día es museo, archivo general militar y patrimonio de la humanidad. Si os suena familiar es porque fue inspiración del castillo de Cenicienta y del de Disneyland. La Catedral de Segovia es la dama de las catedrales. Es de estilo gótico tardío y sus obras empezaron en el siglo XVI. No fue consagrada hasta 1768. Por supuesto, el monumento que eclipsa a todo lo demás es el Acueducto de Segovia. Obra maestra de la ingeniería romana, es uno de los monumentos más conocidos de España. El original dataría del siglo I, durante los reinados de Trajano o Adriano. Lleva agua desde la Sierra de Guadarrama, salvando la depresión donde se encuentra la Plaza del Azoguejo. La parte superior fue destruida durante la ocupación islámica y reconstruida durante el siglo XV. En esa época no había un respeto al patrimonio o a la estética y era común la mezcla de estilos. Por eso es notable que los encargados de su reparación fuesen tan fieles a la obra original. Por cierto, todo esto que veis no tiene cemento o mortero, son piedras talladas y apiladas. El acueducto está sostenido por la gravedad y la habilidad de canteros y constructores.
El agua llegaba al depósito principal, desde donde se distribuía por la ciudad. Dejamos Segovia y nos dirigimos al norte, para conocer otro lugar cuyo monumento principal eclipsa al resto. Coca, de origen prerromano, fue una ciudad-estado. Roma la conquistó mediante el engaño. Lúculo les prometió libertad a cambio de plata y después ordenó matar a todos los hombres en edad de luchar. Décadas después, Pompeyo se vengó de la ciudad por su apoyo a Sertorio, su rival. Sin embargo, en Coca también nació un emperador romano, Teodosio el Grande. El último que reinó sobre el Imperio Unido. Después, el imperio se dividió entre Oriente y Occidente y se inició su decadencia final. El castillo de Coca es de estilo gótico mudéjar y data del siglo XV. Fue construido por el arzobispo Alonso de Fonseca y Ulloa. En la Guerra de las Comunidades la fortaleza resistió a los comuneros y la población se mantuvo fiel al rey. Durante la Guerra de la Independencia fue cuartel de una guarnición francesa. Se establecieron allí para intentar controlar la actividad guerrillera que hostigaba a sus correos. Hoy en día el castillo pertenece a la Casa de Alba, pero lo gestiona la Junta de Castilla y León. Es museo y escuela de capacitación agrícola. Al dejar Coca, atravesaremos los pinares castellanos. Su resina y madera son fuente de ingresos para muchas familias. Íscar es nuestra siguiente parada. Situado en un punto más elevado, es un gran mirador sobre los pinares. Si tenéis oportunidad, id a ver la salida del sol desde ahí arriba. Lo hice una vez y os aseguro que es una maravilla. El castillo data del siglo X, pero el edificio actual fue construido entre el XV y el XVI. Aunque parezca mentira, hoy alberga una microcervecería. Además de eso, el castillo alberga eventos y exposiciones. La siguiente parada es en el castillo de Portillo. Su construcción inició una moda estética, la llamada Escuela de Valladolid. Se inició con la reconstrucción ordenada por Enrique IV. Aquí estuvieron prisioneros Juan II y su antiguo favorito y después enemigo, Álvaro de Luna. Hoy pertenece a la Universidad de Valladolid. La última parada es Fuensaldaña. Su imponente castillo fue construido con una idea: impresionar. No fue concebido con propósito militar, sino como residencia. Los comuneros no tuvieron que esforzarse mucho para conquistarlo. Fue sede de las Cortes de Castilla y León hasta 2017. Y así termina este viaje. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, con más lugares a descubrir.